Hoy en el enganche, toda la verdad del caos entre Villarreal y Marcelino. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? ¿Habéis visto el vídeo de despedida que ha colocado el Villarreal, que ha colgado también en redes sociales el propio Marcelino después del desacuerdo, después de la no continuidad, después de la ruptura que ha habido esta semana? Era un secreto a voces, solo faltaba oficializarlo, pero es verdad que ahora que ya lo sabemos 100% seguro, no deja de sorprendernos desde un montón de enfoques. Vamos a explicar en este vídeo por qué ha pasado, qué ha llevado a cómo uno de los proyectos más sólidos, con una estructura más fiel, más estable de los últimos tiempos, de repente en los últimos meses ha habido una fricción tremenda que ha llevado a esta separación de uno de los proyectos, insisto, no solo con mayor estabilidad, sino que también están funcionando de mejor manera en el fútbol español e incluso ya también siendo habitual en Europa. Y para ello, evidentemente, no estoy solo, estoy con el que para mí mejor conoce lo que ocurre en los pasillos tanto del Castellón como del Villarreal, porque todo lo que tenga que ver en la provincia de Castellón con el fútbol está en Ser Castellón, y ahí lo diré a Xavi Sidro, compañero de Cadena Ser, compañero mío hace ya muchos años en Carrusel, comentando muchos partidos, y un placer tenerte aquí de nuevo. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, David? Muy buenas. Bueno, pues un poquito más tranquilo después de que al Sí. fin el Villarreal y Marcelino dieran a conocer lo que era un secreto a voces, que el técnico asturiano no iba a continuar. Y bueno, pues una vez dado ese paso, a partir de ahora, pues pendientes también del futuro de un banquillo que parece que va a ser destino de Íñigo Pérez, el técnico del Rayo Vallecano. Xavi, vamos a ir pasito a pasito, pero es verdad que quiero decirle a la gente que si tienen esas sorpresas, si tienen esa sensación de qué ha podido ocurrir o quieren opinar de cualquier tema de Villarreal, de Marcelino, de los fichajes, de la cantera, de qué va a suceder con Íñigo, de por qué los Roch han tomado esta decisión, sea lo que sea, por aquí en comentarios nos los podéis dejar, al igual que evidentemente siempre os pido, dad a la campanita para que tengáis todo el contenido del enganche a diario, y también que os suscribáis al canal, porque vamos subiendo un montón y vídeos como este solo son posibles si estáis ahí al otro lado. Xavi, estoy poniendo ahora mismo la foto que ha colgado el propio Marcelino. Gracias, Groguet. Ha tenido además una despedida, yo creo que por lo menos en redes sociales, a la altura de lo que él representa para este club, con una carta muy larga en el que se despide de los jugadores, de la directiva, del club, de la afición, con una serie de imágenes en las que no solo aparece él de manera exitosa, sino que se nota una ternura, se nota un acercamiento y sobre todo, Xavi, se nota que ha habido tiempo. Tiempo de prepararlo, tiempo de reflexión, tiempo de que a lo mejor en algún momento ha habido una disconformidad, de no ponerse de acuerdo, pero hay respeto mutuo y me da la sensación que eso es lo que más se nota, ¿verdad? Entonando directamente el punto del que te pido un poco tu opinión del tema de la despedida de Marcelino. ¿Cómo lo has visto? Sí, yo creo que, bueno, Marcelino cuando volvió, porque hay que recordar que esta es la segunda etapa de Sí, Marcelino en el Villarreal, que ya tuvo una primera fantástica cuando cogió al equipo en segunda división, en la zona media, muy lejos del ascenso, consiguió llevar al equipo a primera división, al año siguiente consiguió llevarlo a Europa, aquella primera temporada, primer periplo en el Villarreal llegó a meter al submarino en una semifinal de UEFA, una semifinal de Copa, pero luego se marchó Marcelino en la previa prácticamente de la Champions. Llegó a meter al Villarreal en la previa de la Champions. En aquella época el Villarreal, o la previa, bueno, el cuarto de España tenía que jugar una eliminatoria previa para meterse en la Liga de sí. Campeones. Y una semana antes saltó la banca cuando el Villarreal destituía a Marcelino. Era mes de septiembre, primera semana de septiembre. Aquella salida fue muy dura para Marcelino y también fue muy desagradable para el Villarreal. Y cuando Marcelino regresa en esta segunda etapa, desde el primer día, David, él acaba diciendo que no quiere salir del Villarreal de la misma manera, que veríamos cuándo y de qué manera, pero no iba a ser igual. Y de hecho él tiene muy claro, y ha tenido muy claro que la salida cuando se produjera, que ha sido ahora, iba a ser diferente. Y ese es el ejemplo. Este mensaje, esta manera en la que él se despide, como dices tú, de directiva, de jugadores, de aficionados, cómo agradece al cuerpo técnico el trabajo realizado, es distinta. Y él tenía muy claro que, aunque es verdad que se marcha del Villarreal antes de lo que seguramente él querría, porque él quería continuar, se marcha de buenas maneras. Y además, esas buenas maneras que ya ha demostrado Marcelino en este comunicado y que también lo ha hecho el Villarreal de alguna manera un día antes en su propio comunicado, se va a ver reflejada en la última jornada. Recuerdo que en la última jornada el Villarreal recibe al Atlético de Madrid. En esa jornada está preparado en el Estadio de la Cerámica una fiesta de celebración de clasificación para la Liga de Campeones. Se llevará a cabo en ese partido, aunque ya es matemática. Y va a haber una despedida
con honores, con muchos honores para Marcelino. De hecho, Marcelino va a ser el primer entrenador que va a tener su lugar en el Paseo de la Fama, en la calle principal de la zona de palco del Estadio de la Cerámica. Hasta ahora, bueno, pues ha habido imágenes de exjugadores como Bruno Soriano, como Marco Sena, como Santi Cazorla, de momentos importantes de la historia del Villarreal, como la Europa League, pero ningún entrenador, aunque por aquí han pasado gente como Pellegrini o Emery, han tenido su hueco, y Marcelino lo va a tener. Lo va a tener porque es el técnico con más partidos de la historia del Villarreal, el técnico con más victorias de la historia del Villarreal, y el técnico que además consiguió, insisto, en su momento coger al Villarreal en segunda, llevarlo a Europa, y en su segundo periplo coger al Villarreal en primera, en zona baja, y clasificarlo 2 años consecutivos para la Champions, que es algo que nadie en la historia del Villarreal ha conseguido. Por tanto, Marcelino va a salir bien del Villarreal antes de lo previsto, pero va a salir con honores del submarino amarillo. Él mismo explica, estoy mostrando esas fotos, infografías que le han mostrado en sus redes sociales, como dice Xavi, un día después de que lo hiciera oficialmente ya el club, es decir, todo muy bien trabajado, se nota que ha habido tiempo, se nota que ha habido respeto mutuo en la decisión final, más allá de que evidentemente tuvo un momento de fricción que ahora vamos a explicar un poquito más a fondo, pero la despedida de este tipo seguramente es lo que intenta siempre soñar cualquier técnico, más allá de que salga con la amargura. Ha habido tiempo de análisis, de reflexión, de pensarlo, la situación además deportiva más o menos ya estaba encaminada a un Villarreal tranquilo, final de temporada, disfrutando además de ese punto clave en su historia de segunda clasificación por primera vez de manera consecutiva a la Champions, y como os estoy mostrando, él admite que ha sido muy feliz, le da las gracias a trabajadores del club, algo que él incluso además cambia de color en la infografía de tal manera que demuestra que quiere incidir en eso. A los dos Roch, a Nogueroles y a Padre, se acuerda evidentemente también de Llaneza, que es alguien muy importante en la historia de Villarreal, agradece a todos los trabajadores, insisto, después también tiene una parte para la afición y sobre todo capítulo especial, él dice, para los jugadores, por la profesionalidad, compromiso y demás que han mostrado con él. Evidentemente, si uno se despide así, es lo soñado dentro de lo que representa negativamente una salida, Xavi, pero para entrar, digamos, a explicar de verdad lo que ha sucedido, estoy colocando una infografía que hemos creado nosotros especialmente para este vídeo, en el que ponemos luces, sombras 2025. Hay muchas posibilidades o posibles caminos para explicar qué ha pasado. Aquí voy a poner algunos. Pero te pregunto a ti, si me tuvieras que decir 3 detalles, a ver si somos capaces de sintetizarlo, 3 detalles, Xavi, que hayan provocado que esto se haya roto de la manera que se ha roto, que Marcelino no siga, que Villarreal no le haya dado la confianza, ¿por qué ha sido? 3 motivos. Bueno, yo más que 3 me quedaría en 2. El primero es que ha pesado mucho, evidentemente, no creo que sea el principal, pero ha pesado mucho la mala imagen y los malos resultados en la Liga de Campeones, porque hay que diferenciar claramente la Champions este año de la Liga. La Liga Nacional ha sido y está siendo tremenda, histórica para el Villarreal. Sí, sí. El techo del Villarreal en la Liga es una segunda posición hace ya unos cuantos años con Manuel Pellegrini. A día de hoy tendría todavía posibilidades matemáticas el Villarreal incluso de quedar segundo, va a ser muy difícil, pero bueno, está tercero, ya es una temporada brutal, a falta de 4 jornadas clasificado matemáticamente para la Champions, matrícula de honor para el Villarreal, pero la Liga de Campeones ha sido un desastre. El Villarreal, recuerdo que este año ha tenido el presupuesto más alto de su historia, cerca de los 200 millones de euros. Tiene un plantillón, no sé si mejor que el que en su momento también con Pellegrini llegó hace muchos, muchos años a la semifinal de la Champions, con gente como Riquelme, como Sorín, como Arrobarrena. Había entonces también un equipazo, sí. Pero económicamente hablando, este año tenía el Villarreal el mejor presupuesto y la Champions ha sido un desastre. Es decir, quedar penúltimo de la Liga, un punto, perder en Limassol contra el Pafos, perder contra Copenhague, perder contra los rivales que tú tenías que superar económica y deportivamente hablando ha sido muy duro. Y lo que eso conlleva económicamente hablando también, ¿no? Porque el Villarreal había presupuestado una serie de ingresos. Y luego el segundo motivo... Total, te paro ahí, Xavi, antes de que me des el segundo. Como estamos explicando de la Champions, he cogido yo infografías para que la gente lo vea más claramente. Aquí he puesto la fase Liga, la clasificación esta de la fase Liga. He puesto la zona baja, desde donde se clasificaban, es decir, desde el 24, veis que es el Benfica, que se metió en la última jornada, hacia abajo. Todos estos que están hacia abajo, evidentemente el Villarreal nunca hubiera imaginado estar ahí, pero lo que de verdad nunca hubiera, ni en la peor de sus pesadillas, es tener los mismos puntos que el Cairad Almaty, que fue el último. Ahí le veis abajo de todo, un solo punto. Recuerdo que ese punto se obtuvo en casa empatando 2-2 ante la Juve, segundo partido de la Champions, primero que jugaba en casa el Villarreal. Todo lo demás, para que os hagáis una idea de lo que estamos diciendo, no solo es que esté ahí en la zona baja con un punto en 8 partidos, imaginaos lo que es esto, es que además
Todos los demás partidos, salvo ese empate 2-2 ante la Juve en casa, fueron derrota. Y como decía Xavi, la más dolorosa, la he cogido yo aparte también, porque además comentamos juntos este partido en la cadena SER en Carrusel. Esa derrota ante el Pafos significaba no solo perder ante un equipo chipriota, no solo perder definitivamente en un punto en el que ya lo estabas viendo que se te estaba escapando la clasificación y tocaba reaccionar. Recuerdo ese día era como una última alarma ya que pones en el móvil para despertarte por la mañana, porque ya vas tarde igual, pero dices tiene que ser ahora, porque si no ya no llego. Y esa derrota hizo muchísimo daño. Por eso quería destacar para hacerle ver a la gente la dificultad de lo que ha supuesto lo que dice Xavi como base 1 o punto número 1 de la salida de Marcelino, el dolor que ha provocado la mala clasificación de Champions. Xavi, punto 2, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, y te completo ya no solo la mala clasificación o mala imagen, sino lo que repercute económicamente, porque ya sabéis que las victorias y los empates en la Champions repercuten mucho dinero, prácticamente una victoria es más de 1 millón de euros, y el Villarreal contaba con poder conseguir varias victorias, poder hacer caja y, oye, poder equilibrar. El Villarreal es un club de una ciudad pequeña, no se puede equiparar al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, necesita conseguir ingresos si no se ve obligado a hacer ventas todas las temporadas, y la Champions y ese tipo de partidos te podía equilibrar las cuentas que ahora no las tienes equilibradas. Eso por un lado. Y por otro, hay que conocer mucho cómo es Marcelino García Toral. Y en Villarreal conocen mucho a Marcelino García Toral. Marcelino es un grandísimo entrenador, es un entrenador de éxito, es un entrenador que equipo que coge casi siempre triunfa, casi siempre consigue los objetivos. En el Villarreal lo ha demostrado de muchas maneras, pero ya tuvo una primera etapa en Villarreal. Ya salió como salió en aquella primera etapa de Villarreal, con muchos problemas en el vestuario. Marcelino es un entrenador que exige muchísimo dentro del campo y fuera del campo. Exige muchísimo a la plantilla y exige muchísimo a los directores deportivos y presidentes para tener los mejores jugadores y mexores fichajes. Claro, es verdad que el Marcelino de este año está más relajado con el Marcelino de la primera etapa. Yo creo que Marcelino, con el paso de los años de experiencia, ha sabido gestionar mejor. De hecho, no me consta que haya ningún roce excepcional dentro del vestuario como sí lo hubo en la primera etapa o como sí lo ha habido en otros equipos donde ha estado, ¿no? Donde ha salido en ciclos normalmente de 2 años. No suele estar más tiempo Marcelino en los banquillos, aunque suelen ser de mucho éxito. En este caso yo creo que el Villarreal sabe o sabía que un tercer año o un cuarto año de Marcelino podía conllevar ciertos riesgos en ese sentido. Y por eso el Villarreal le llega a ofrecer a Marcelino un año de contrato. No le dice a Marcelino no te voy a ofrecer la renovación, le ofrece un año de contrato. Como es lógico también, a Marcelino un año de contrato le parece poco. Un técnico que mete 2 años seguidos al Villarreal en la Champions merece, y creo que todos estamos de acuerdo, un proyecto a medio y largo plazo, mínimo 2 temporadas más de contrato. El Villarreal le ofrece una, a Marcelino no le parece bien. Esta primera reunión se produce en el mes de diciembre, antes de acabar el año. Se emplazan a una segunda reunión que se produce más o menos en el mes de febrero. En esa segunda reunión se ve que las posturas no han mejorado. Es más, coincide ya con la eliminación definitiva del Villarreal de la Champions, y aunque luego el final de temporada es excepcional en la Liga, insisto, yo creo que el Villarreal tenía muy claro que no quería cometer un nuevo error como ya hizo con Quique Setién. Quique Setién, cuando se le contrata, acaba la temporada de manera excepcional en la Liga, consigue la clasificación para Europa y se le renueva automáticamente. Sin embargo, arranca la siguiente temporada y en la jornada 4 o 5 Setién va fuera por problemas en el vestuario con los jugadores. En este caso yo creo que el Villarreal era consciente de cómo es Marcelino, de cómo han sido las relaciones con Marcelino, y que igual era el mejor momento ahora para salir todos como toca, de mutuo acuerdo, Marcelino como un grandísimo entrenador de la historia del Villarreal y el Villarreal pensando en un cambio de ciclo, en una manera de hacer las cosas diferente, apostando otra vez un poquito más por la cantera y buscando sobre todo alguien que le pueda dar otro aire después de que Marcelino ya haya vuelto a conseguir todos los objetivos posibles, al menos en Liga con el Villarreal. Totalmente. Ahora después, en otro paso un poquito más adelante, vamos a hablar estrictamente un poco de lo interno y de algunas ideas que pueden tener la directiva para el siguiente proyecto y que quizá era lo que no cuadraba con Marcelino. Pero me sigo quedando con esto que estábamos diciendo de luces y sombras. Hemos hablado de la decepción de la Champions. He puesto también aquí fracaso en Copa. Voy a recordar a la gente con otra imagen que he cogido también, recordar que pierde
ante el Racing de Santander en 16avos de final, 2-1 en el Sardinero. ¿Esto qué supuso, Xavi? Esto lo podemos poner también, digamos que en el momento en el que uno empieza a desequilibrar la balanza de dificultades que se está encontrando la temporada, lo de Champions pesa, pero si encima te quedas fuera también en la Copa del Rey, es verdad que no ha sido una competición que Villarreal haya querido mucho o haya... digamos, dado mimo para trascender en ella y ser un equipo vigente o de importancia en ella, pero es verdad que caer otra vez ante un equipo de segunda división, más allá de que el Racing probablemente va a ser equipo de primera, pero eso dolió también, eso desniveló un poquito más la balanza todavía en contra de Marcelino. Sí, sí, hay que ponerlo en el saco, evidentemente. La Champions es lo que más pesa, pero la Copa del Rey también. Sobre todo, primero, porque te elimina un segunda división, aunque sea el líder de segunda división, te elimina un segunda división. Hay que tener en cuenta, como tú dices, que la Copa nunca ha sido una competición que se le dé especialmente bien al Villarreal, pero a Marcelino sí. Y de hecho, Marcelino ya llevó la primera etapa al Villarreal a una semifinal de la Copa. Y por tanto, había esperanzas en que la Copa podía ser una buena vía para conseguir el segundo título. De hecho, es la vía más sencilla para conseguir el segundo título de la historia del Villarreal, mucho más, evidentemente, que la Champions o la Liga. Y además, fíjate que la primera reunión con Fernando Rosnegueroles se produce a finales de diciembre, después precisamente de la eliminación en la Copa del Rey. O sea, es un tema que también hay que poner en la balanza y que deportivamente hablando no ayudaba a Marcelino. Totalmente. Pongo aquí también en esta ilustración que hemos creado para explicar todo esto que ha tenido la mejor primera vuelta, es decir, que en ese momento, como dice Xavi, diciembre, enero, el Villarreal estaba muy bien y en Liga estaba firmando la mejor primera vuelta, y es verdad que he puesto también aquí algún detalle que ahora vamos a explicar un poquito más a fondo, que es sin rastro de la cantera, porque parece que también hay algo por ahí interno que evidentemente le van a pedir desde el club. Por ir mirando un poquito más de detalles que he puesto por aquí, sobre todo a lo que respecta a lo que Marcelino va a dejar en los mejores momentos que ha tenido Marcelino, otra ilustración que hemos creado aquí nosotros para eso. Muchas veces se dice el legado, estoy aquí poniendo momentos importantes en la carrera de Marcelino al Villarreal, el ascenso, que yo de esto ni me acordaba, la verdad, he tenido que revisarlo, ni me acordaba. Pues es el más destacado, ¿eh? El que más destaca él. Claro, pues por eso me gusta que yo mismo ya no me acordaba que era justamente él. Lo de la semifinal de Copa que tú dices, el regreso a la Champions, la semifinal de la UEFA Europa League, que también parece un poco ahora perdido, pero que también le pasó. La semifinal, evidentemente, también de UEFA Europa League, lo ha hecho 2 veces. El entrenador con más partidos, como nos decía Xavi antes con el Villarreal, que no es poca cosa. Es decir, para poner el broche definitivo a todo lo que ha sido la etapa de Marcelino, ¿con qué recuerdo crees que se va a quedar Marcelino dentro de la historia del Villarreal y dentro de, sobre todo, este momento tan especial que atraviesa? Porque no obstante es el entrenador que le va a clasificar por primera vez en su historia 2 veces seguidas a Champions, Xavi. Sí, yo creo que, a ver, hay que tener en cuenta que Marcelino llega en 2 momentos difíciles de la historia del Villarreal y eso todavía le da más mérito, porque muchas veces hemos tenido aquí el debate de quién es el mejor entrenador de la historia del Villarreal. Hay 3 en ese podium: Pellegrini, Emery y Marcelino. Pellegrini fue el primero que llevó al Villarreal a Europa, a las semifinales de la Champions. Claro, son 3 entrenadores tremendos. Emery consigue el primer y único título de la historia del Villarreal, y Marcelino es verdad que en ese sentido pues igual no está al nivel deportivo de los otros dos, pero Marcelino ha conseguido algo que no han conseguido ni Pellegrini ni Emery, y es que él primero, como te decía, cogió al equipo en segunda división en un momento muy duro de la historia del Villarreal, que ya estaba afianzado en primera, que ya era un equipo habitual de Europa. Totalmente. Baja segunda división, necesitaba volver a subir esa temporada, porque si no, económicamente, deportivamente, se podía complicar el volver a primera división. Lo coge en la zona media a mitad de temporada y lo lleva de rebote directamente al primer puesto y al ascenso directo. Esa es un resucitar del Villarreal que tiene su nombre grabado a fuego, que es el de Marcelino. Pero es que luego no para, ¿no? Porque, como te decía, el siguiente año en primera lo lleva a Europa, lo lleva luego a la semifinal de la Copa, lo lleva a la semifinal también de la Europa League. Es decir, en ese sentido, el trabajo de Marcelino es brutal. Pero es que en la segunda época volvió a ocurrir lo mismo. Vuelve a llegar al Villarreal cuando el Villarreal está en una zona media-baja de primera división, que parecía que podía volverse a meter en el lío, reacciona, salva al Villarreal y lo vuelve a meter en Europa. Y en ese sentido yo creo que él le ha dado el sustento definitivo al Villarreal para convertirlo en un equipo ya habitual del fútbol europeo, y además lo ha hecho renacer en 2 ocasiones. Y eso la gente lo tiene mucho en el corazón. Son 7 temporadas en el Villarreal y, por tanto, por eso él va a estar en el Paseo de la Fama, sin duda. Claro, 7 temporadas
Te ganas el Paseo a la Fama, evidentemente, ese punto eterno en la historia del Villarreal, porque le has sacado de uno de los momentos más difíciles estando en segunda división y porque no solo has llevado a luchar por Europa League, sino que lo has establecido definitivamente en Champions, con lo que eso supone ya meterse definitivamente entre los equipos más importantes de Europa. Es un salto increíble, así que el legado, evidentemente, de Marcelino, más allá de todo lo que vaya a pasar ahora, va a ser intocable en este sentido. Y cuando miremos hacia atrás, que en algún momento lo haremos seguramente, porque van a venir bien dadas para Villarreal, pero también van a venir mal dadas, pues en ese momento seguramente se valorará mucho más el equilibrio, que a mí me parece que es lo que, una vez que ya Marcelino fue capaz de sostener bien su proyecto en el Villarreal, lo que más ha logrado es equilibrio positivo, porque claro, meterle tercero, como seguramente va a ser esta temporada, teniendo en cuenta cómo es la Liga Española, es un meritazo brutal, más allá de que evidentemente no se puede discutir que lo de Champions ha sido un pelotazo muy muy negativo y muy doloroso. Para entrar, digamos, en esas medidas internas que ha podido hacer que desde el club los Roig, sobre todo, hayan decidido este cambio, este giro, te voy a consultar alguna cosa. Le recuerdo a la gente que evidentemente nos pueden dejar por aquí su comentario. ¿Qué creen que va a hacer Marcelino en la historia del Villarreal? ¿Se merece ese punto en el paseo de la fama del club? ¿Cómo lo vais a recordar vosotros? Quizá, mira, decía Xavi, está por encima de Emery, está por encima de Pellegrino, que Pellegrini me pasa lo mismo que a ti, siempre decimos Pellegrino, que está entrenador también en Argentina, que la gente le ubique, el flaco, pero aquí hablamos de Pellegrini, el técnico del Betis. Y evidentemente, ¿en qué ranking le ponéis vosotros dentro de los técnicos, incluso a nivel de futuro? ¿Qué pensáis que va a pasar con él a partir de ahora? Dad a la campanita, dad a suscribiros al canal y dad like, sobre todo si eres del Villarreal, para este contenido. Dicho lo cual, Xavi, mirando ya la parte del legado, evidentemente en eso todo va a ser positivo cuando pase un tiempo. En el hoy, ¿qué es lo que ha sucedido en ese estilo que no cuadra que antes nos decías? Ahora, mientras pongo a Roig dando un abrazo precisamente a Marcelino, no hace demasiado tiempo. ¿Qué ha pasado para que en nivel pizarra, nivel estilo, nivel pretensiones de futuro, nivel algo no me cuadra con la cantera, un poco todo eso junto ha hecho que al final los Roig hayan dicho, Marcelino, vamos a pensar otra cosa, ¿no? Sí, es un cóctel de muchas cosas, ¿no? Lo más importante es, sobre todo, la base, es lo que te decía, que Marcelino es un entrenador muy especial, que ya sabemos que es de ciclos cortos, que ya sabemos lo que exige y que ofrecerle a lo mejor 2 años al Villarreal le parecía excesivo. Por eso el Villarreal le ofrece 1 año y Marcelino decide que no. Esa es la primera base. La segunda, bueno, por supuesto, los resultados, como decíamos, en la Liga de Campeones. Luego podemos sumarle cosas, ¿no? Podemos sumarle el estilo tan particular que tiene el equipo de Marcelino. Históricamente, el Villarreal ha sido siempre un equipo al que le ha gustado jugar mucho y bien al fútbol. De hecho, la directiva, los Fernando Roig, bueno, pues siempre han querido un Villarreal protagonista con la pelota. Es verdad que gana la Europa League con un Emery que no es que sea especialmente protagonista con el balón, y de hecho Marcelino es donde se siente a gusto es jugando a la contra, con espacios. El Villarreal es mortal cuando le dejas la pelota al rival y puedes correr con espacios. De hecho, pero Xavi bueno, pues cada vez lo ha perfeccionado más, porque dentro que es un sí, 4-4-2 intocable, en el fondo acaba siendo juego con los extremos como yo quiero, porque son extremos que dan mucho en velocidad y mucha ruptura. Porque claro, juegas con Pepe, Buchanan, arriba, pues ya evidentemente el mensaje que estás mandando es que quieres ser un equipo que transite. Si encima coges a Mikatache, a Yoce, Gerard como quarterback para lanzar a estos, claro, es que evidentemente se ha convertido en un equipo que se ha dado cuenta de que así hacía mucho daño y eso lo ha ido llevando mucho más al límite. Mi pregunta en eso, y sobre todo más o menos por la disertación que nos estabas haciendo, es que eso al final ha podido ser hasta un poco contraproducente, ¿no? Porque al jugar solo así, quizá a los Roig o al Villarreal en sí le ha parecido que se estaban encerrando demasiado en un estilo que no les gustaba mucho, ¿no? Claro, y que además no casa demasiado con toda la estructura de la cantera, aunque es verdad que se le han ido fichando jugadores, sobre todo mediocentros, africanos, fuertes, tipo Pape Gueye, tipo Santi Comesaña, de recuperar balón, de lanzar a la contra, no es la estructura base de idea filosófica del Villarreal de juego. De hecho, fíjate, cuando en su día Unai Emery pega la espantada y se marcha, la alternativa es Quique Setién, la noche y el día. Sí, Ahora, total. en este caso, con Marcelino, que no se le va a renovar, si miramos hacia Íñigo Pérez, que luego hablaremos de él, no es que sea la noche y el día, pero sí que es una evolución a buscar algo más futbolístico y no tan estar cerrados en esa idea del 4-4-2 y salir a la contra. Y luego, como te decía, también hay que poner encima de la mesa el tema de la cantera. Te decía que el hecho de que el Villarreal, aunque se haya clasificado de nuevo para la Liga de Campeones, no haya hecho una buena Champions este año, ha hecho que económicamente hablando el Villarreal pues no haya generado todo lo que esperaba. Y eso, teniendo en cuenta que el Villarreal es un club
no tan grande como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético y que necesita generar normalmente con venta de futbolistas, bueno, pues se va a ver obligado este verano a vender a algún jugador. Todo el mundo habla de Pape Gueye como seguramente el Claro. futbolista que pueda salir. Sí. Pero las alternativas para hacer buenas ventas, el Villarreal históricamente siempre las ha sacado desde la cantera. Ahí está Alex Baena, ahí está Pau Torres, ahí está Pino. Jackson, ahí está Pino. Ese es el ejemplo. Y para eso hay que dar alternativas todos los años a jugadores de la cantera. Este año, por ejemplo, hemos visto ya afianzarse a Pau Navarro. Es verdad que a lo mejor es un poco pronto para que venga un equipo y te ponga 20, 30 millones de euros por Pau. Pero hay chavales en la cantera que el Villarreal sí que esperaba que tuvieran más minutos o más oportunidades. Diatá, por ejemplo, el mediocentro del filial, Balú, el central del filial, Hugo López, que ya lo hemos visto en el Sí. primer equipo, pero a cuentagotas, Masia, otro mediocentro. Son jugadores que han de tener más minutos para poco a poco ganar protagonismo y que puedan ser futuras estrellas del Villarreal o futuras ventas. Y eso es algo que, ya lo ha dicho públicamente el presidente, ha echado en falta y se va a buscar de nuevo el volver un poco a esa esencia. Yo creo que juntando todo eso, pues al final ha hecho que el peso de, oye, tengo una alternativa, renuevo a Marcelino, no lo hago, pues casi que mejor nos quedamos como estamos, nos vamos contentos y felices, vamos a buscar un nuevo ciclo y a partir de ahí a ver si el Villarreal empieza con otra idea diferente la próxima edición de la Champions. Yo entiendo todo lo que explica Xavi, que lo dice porque lo conoce internamente, porque sabe muy bien del día a día de lo que ha sucedido ahí, porque está todos los días, recuerdo, evidentemente informando de ello y tiene sus fuentes perfectas dentro del club y en situaciones que él puede conocer. Pero es verdad que lo que está pidiendo el Villarreal, a Marcelino o al que venga, es muy complejo, porque yo entiendo que en su dinámica de tener que generar ingresos, al no haber llegado encima por la propia Champions en sí, por lo negativa que ha sido, tiene que buscar ventas. Claro, que se venda, por ejemplo, a Pape Gueye, casi todos contamos con ello, porque además tiene un mercado Premier, evidentemente jugador para la Premier, así que casi cantado, ¿no? Pero que se busque vender esos canteranos, a mí me parece más una excepcionalidad que se ha convertido en monótono, porque ha trabajado muy bien el Villarreal de esa manera o porque le han cuadrado muy bien de esa manera, a que tenga que ser algo como casi fijo cada temporada que acabe sucediendo para que a la larga sea un motivo de ingreso. A mí eso me parece verdaderamente mucho exigir, teniendo en cuenta, Xavi, que estamos pidiendo también que sea competitivo en Champions, que vuelva a repetir ser de los 4 primeros en la Liga, que compita por todos los títulos. La verdad, a mí eso me parece ya, lo veo como una excepcionalidad. Claro, él ha salido también con Nico, Jackson, con Pino, con Baena, con muchos que hemos citado, pues evidentemente al final uno dice, vale, esto me acostumbro a esto y va saliendo siempre, pero es que casi imposible conseguir eso. De todas maneras, David, tampoco es que se esté exigiendo que toda la plantilla sea de canteranos, lo que se exige es que en una plantilla de 22-23, oye, haya un par de futbolistas que sí, que si no sean la Copa, en partidos de Liga, pero que entren durante la temporada y que puedan jugar 15, 20, 25 partidos. Y eso le dé pozo y base como para que sigan creciendo y que al año siguiente puedan ser ya fijos en el primer equipo y luego, quién sabe, si futuribles ventas. Pero si no los metes o si miras que el que más partidos ha jugado igual es Masia, que ha jugado 5 o 6, pues claro, por ahí el Villarreal sí que necesita darle otro aire. O sea que lo que están diciendo a Marcelino es este mensaje y lo que, al que estoy poniendo ahora mismo en imagen, casi como confirmado, le pongo aquí de candidato, que es Íñigo Pérez, técnico actualmente del Rayo. Cuando estamos grabando esto hoy, justamente hoy, va a jugar la semifinal de la Conference con su Rayo Vallecano, al que va a salvar del descenso, al que ha llevado a semifinales y vete a saber si no incluso a la final o a ganar esa Conference League. Evidentemente es uno de los técnicos de moda en el fútbol español. Ya sabéis que fue ayudante de Iraola, con todo lo que eso supuso, primero en el Rayo y después también en el Bournemouth. Se dio un pasito atrás para volver, porque desde el Rayo requerían, digamos, ese método Iraola y casi que podemos decir que lo encarna perfectamente el boño de Íñigo Pérez. ¿Le van a pedir algo parecido a Íñigo? O mira, te voy a hacer la pregunta, esta te la hago después. La primera, ¿ha habido algún tipo de casting previo? Porque claro, hemos dicho de repente, Xavi, Íñigo, y ya le damos todos por hecho, pero ¿ha habido algún momento de duda o alguien que haya sonado también antes de Íñigo? Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que el técnico que ansiaban en la dirección deportiva del Villarreal era precisamente Iraola.
pero hay que entender que Iraola a día de hoy está muy lejos Uf. de las opciones del Villarreal. Es un técnico Premier con un mercado Premier Claro, tremendo, claro, que van a Xavi, pegar por él. claro, es que Iraola se acaba de convertir en uno de los más buscados de la Premier. Y que eso te Claro. suceda, es decir, lograr ese contexto en el que tú seas reclamo para Premier es tan difícil de conseguir que claro, ahora dices que el Chelsea y el United van a pagar 10 millones de euros y claro, es que es una locura, así que te entiendo. No te quiero cortar. Además, era un técnico que en igualdad de condiciones, si el Athletic Club de Bilbao le hubiera puesto una propuesta también encima de la mesa, pues Sí, seguramente antes hubiera marchado al Athletic Club por esas raíces, ¿no?, que tiene con el club bilbaíno. La segunda alternativa, no digo que sea por orden, es decir, no quiero decir que si sí, ha sí. fallado la primera han ido a la segunda, pero la que gustaba también, y gusta de hecho, es Michel, el técnico del Girona, que este año no está teniendo una gran temporada con el equipo catalán, pero que tiene también un mercado internacional muy atractivo. De hecho, se habla, ¿no?, de que podría acabar en el Ajax la próxima temporada, veremos lo que Sí. pasa, pero Mitchell es otro de los nombres que siempre ha gustado mucho aquí. Y la tercera vía, en un principio, bueno, pues era la que a lo mejor podía generar más sorpresa, porque es un técnico que tiene una proyección tremenda, pero que no tiene la experiencia ni de Iraola ni de Mitchell, es Íñigo Pérez, que como tú decías, fue precisamente segundo de Sí. Iraola en el Rayo Vallecano, que bueno, pues ha cogido al Rayo Vallecano después de que Francisco no funcionara demasiado bien en el equipo de Vallecas, y Íñigo Pérez lo está haciendo a las mil maravillas. Lo metió la temporada pasada en Europa, este año, como dices, está peleando por tratar de meterse en la final de la Conference League. Es verdad que está peleando también por la permanencia, pero tengo la sensación de que la va a lograr. Ah, sí. Y es un técnico que le puede dar cierta continuidad al proyecto de Marcelino, porque no va a ser un cambio radical, pero sí que le va a dar una vuelta de tuerca a la manera de jugar. No vamos a ver un 4-4-2 fijo, vamos a ver a lo mejor un 4-2-3-1, con carrileros un poquito más largos, con otra filosofía, un tipo joven, con una proyección tremenda, que además ya sabe también lo que es trabajar dentro de un vestuario muy particular, como es el del Rayo Vallecano, que tampoco va a dar un salto Sí. tan exagerado, porque ir del Rayo al Villarreal son clubes tranquilos, son clubes con una masa social, bueno, pues que no está a la Más altura de familiar. otros. Sí, sí, sí. Claro, y en ese sentido yo creo que el Villarreal ha visto que en él podía haber una buena apuesta y que además tiene una filosofía similar a Iraola, ¿no?, Sí. que era el técnico que tanto ansiaban. Así que tiene su riesgo, porque es un entrenador que tiene poca Sí. experiencia, pero que bueno, tiene muy buena pinta y en ese sentido le van a ofrecer esos 2 años de contrato hasta 2028 con un opcional y bueno, pues habrá que esperar a final de temporada para que, salvo sorpresón, se haga oficial. Hasta donde yo sé también desde aquí de Madrid prácticamente está hecho, de hecho no lo han oficializado precisamente porque el Rayo se está jugando lo que se está jugando y porque había que dejar que Marcelino tuviera todos los honores porque se lo ha ganado evidentemente. La mezcla de todo eso habla de lo que yo siempre he esperado del Villarreal. Un trabajo de fondo, una estructura muy bien gestionada, de tal manera que nadie se sienta, digamos, con el respeto faltado. Que Marcelino se va a ir bien y que Íñigo y su entorno, el club en el que está ahora y demás, tampoco sientan que ha habido alguna manera de atraquito en el que pueda pensar que no ha habido el respeto necesario. Así que se están haciendo las cosas muy bien en ese sentido. ¿Le van a exigir lo mismo a Íñigo, Xavi? ¿Te imaginas aquí el próximo año yo grabando contigo otra vez, final de temporada con Íñigo, a ver cómo ha sido la cosa y diciendo, mira, ha conseguido meterse también en puestos Champions, pero se la ha pegado en la propia Champions y en la Copa del Rey? Más o menos va a ser así también, más el extra de cantera, más el extra de ser capaz de jugar un poquito más vistoso, por llamarlo de una manera más popular y que la gente lo entienda. Yo creo que es mucho exigir, igualmente. Sí, es mucho exigir, pero es que a veces pensamos en el nombre de Villarreal y como es Villarreal y no es Barcelona, Real Madrid, Atlético, Sevilla, Valencia, Betis, pues parece que el Villarreal no tenga la exigencia de otros clubes, pero es que si te vas a lo económico, el Villarreal a día de hoy es el quinto presupuesto de la Liga Española y por Te lo tanto, como compro. quinto presupuesto de la Liga Española, tu objetivo tiene que ser sí o sí estar en Europa, aunque es cierto que el Villarreal siempre celebra y mucho todos los años la permanencia, porque tiene aquel recuerdo del descenso Sí. a Segunda División, pero tu objetivo es Europa. Y ya no solo Europa. Tu objetivo es pelear por estar en la cuarta posición y estar un año más en Liga de Campeones. Estando en Liga de Campeones, tu objetivo tiene que ser intentar pasar de fase. No se le puede exigir tampoco más al Villarreal, pero no puedes hacer el ridículo como has hecho esta temporada. Y en Copa del Rey tienes que llegar lo más lejos posible. ¿Que te elimina un equipo de primera división? Bueno, pues te elimina un equipo de primera división, pero no te puede eliminar, como viene siendo histórico en este club, equipos de categorías inferiores. Eso es lo que se le va a exigir a Íñigo o a cualquier entrenador a día de hoy que venga al Villarreal. Y yo creo que tampoco es exigir tanto teniendo en cuenta la plantilla que vas a tener el año que viene y el presupuesto que vas a manejar el año que viene.
Perfecto, mira, 3 de ida y vuelta, muy rápidas, directamente, para que me digas sí, no, o una respuesta muy, muy sencilla, mientras vemos así, haciendo así a Marcelino ya en el adiós de este vídeo y el adiós también, que va, evidentemente, con respeto a su legado y a todo el trabajo que ha hecho en Villarreal. Xavi, ¿equivocación o necesario la marcha de Marcelino? Yo diré que necesario por cómo es Marcelino. Ok, Xavi, de 1 a 10, ¿cuánto de sufrimiento va a haber en la próxima temporada porque no esté Marcelino en algún momento del curso? Pues espero que sea un 0, pero tengo la sensación de que Marcelino deja un legado muy, 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 muy bueno, muy, 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 muy largo, y que a lo mejor ese 0 puede pasar a ser un 6 o un 7. Y la última, Xavi, de los 3 que más o menos has valorado, Iraola, también el tema de Íñigo y Michel, que eran las 3 alternativas, ¿quién debía ser para ti o cuál te hubiera gustado más a ti que hubiera sido el técnico de Villarreal? A mí me hubiera gustado que fuera Marcelino. A mí me hubiera gustado. Entiendo que a lo mejor no era la mejor opción y que por tanto el Villarreal acierta. Fuera de eso, creo que Iraola hubiera sido un técnico brutal, pero sabíamos que era imposible. Y entre Michel y Íñigo, oye, a mí la juventud de Íñigo, la manera que tiene de hacer vestuario, la manera que tiene de comunicar, me gusta. O sea que voy a darle ese voto de confianza. Perfecto, a mí el relato de Íñigo me encanta también. Espero que también su discurso después en el terreno de juego con Villarreal sea igual de divertido que ha sido con el Rayo y que además le lleve a más éxitos. Estas 3 preguntas que le acabo de hacer a Xavi, del técnico, de lo que ha sucedido con Marcelino, del próximo que va a llegar o de los que podrían haber llegado, por aquí quiero que me respondáis todos vosotros también para conocer vuestras impresiones sobre lo que le ha pasado a Marcelino, sobre el futuro, sobre Íñigo Pérez y sobre el Villarreal en sí. Comentad lo que queráis, dad a la campanita para que os llegue todo el contenido que tenemos en redes sociales, Fibers, TikTok, Instagram y también en Twitter, evidentemente, y suscribíos al canal, dad al like, que este contenido es muy especial y siempre es un placer porque tenemos por aquí al mejor para contarlo desde Radio Castellón, con todo lo que tenga que ver con el Castellón, que recuerdo que hicimos un vídeo de ellos, le podéis ver por aquí, os lo voy a poner, que está ahí luchando a ver si acaba de meterse también en Primera División, y con este Villarreal que ha tomado la decisión compleja, pero quizá necesaria para seguir creciendo. Un abrazo, Xavi, muchísimas gracias por estar ahí, amigo. Hasta luego, cuídate, crack. Chao, chao.